¿Cuántas veces habrás dicho, lo hemos dicho, las apariencias engañan? ¡Qué frustración! Cuando nos hemos ilusionado con algo, con alguien que nos ha parecido una buena persona y resultó no ser una buena persona, o un objeto que parecía de valor terminó no siendo de valor. Y este tema de las apariencias es un tema que nos lleva a una reflexión. Y encontramos en la historia sagrada, en la historia de la bíblica, la historia del rey Saúl, un hombre fuerte por fuera, débil por dentro. Típico, las apariencias engañan. Se nos dice que Saúl sobresalía entre todos los hombres de Israel. Era un hombre apuesto, un hombre brillante, un hombre a quien Dios eligió para ser el primer rey de Israel. Un hombre llamativo, no podía pasar desapercibido. Pero hay un acontecimiento que nos muestra la debilidad de este hombre. Samuel era el sacerdote en aquel tiempo. Le había dicho a Saúl, debes esperar 7 días y yo voy a llegar para hacer la celebración religiosa que tenían planificada. ¿Qué sucedió? El pueblo comenzó a presionarlo a Saúl y Saúl cedió y comenzó a hacer lo que no debía. De modo que cuando llega Samuel, le hace una pregunta. ¿Qué has hecho? Esta pregunta nos recuerda a la misma pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva en el jardín del Edén. ¿Qué has hecho? Porque Dios, Adán y Eva tenían comunión diaria, se encontraban, hablaban, y en un momento Adán y Eva se esconden. Entonces Dios pregunta, ¿qué has hecho? La misma pregunta Samuel la formuló a Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué pregunta? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Resulta que cuando Samuel hace esta pregunta a Saúl, Saúl no reconoce su pecado, no se arrepiente de su pecado, de haber hecho lo que no debía, le echa la culpa al pueblo, le dice, no, lo que pasa es que el pueblo quería, me presionaron. De alguna manera también le echa la culpa a Samuel porque le dice, tú no llegabas. Y entonces nos encontramos con un hombre fuerte por fuera, en su apariencia, pero débil en su carácter. Lo que hacemos está determinado por lo que somos. Y creo que es necesario parar la pelota, como se dice en términos futbolísticos, parar la pelota y pensar un poco, ¿cuál es mi vida? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Soy yo también fuerte por fuera y débil por dentro? ¿Engañan mis apariencias? Y necesitamos detenernos porque un corazón duro no agrada a Dios y tampoco dura mucho. Saúl fue desechado y luego vino el rey David y la Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando enfrentamos una decisión difícil, debemos asegurarnos de que la impaciencia no nos impulse a hacer algo sin valor, algo sin sentido, algo que no honra a Dios, algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y para esto es necesario reconocer que necesitamos la ayuda divina en nuestras vidas, la ayuda de Dios en nuestras vidas. ¿Podés reconocer cuando estás equivocado y no echarle la culpa a otro? ¿Podés reconocer que te equivocaste y asumir tu responsabilidad? ¿Das la oportunidad a Dios para que te guíe? En esta hora quiero llamarte a un momento de reflexión profunda personal.
¿qué estoy haciendo? La pregunta de Dios a Adán y Eva, la pregunta de Samuel a Saúl. Y creo que de alguna manera Dios también te pregunta en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Llevas una vida agradable a Dios? ¿Llevas una vida digna de ser imitada? ¿Digna de ser vivida por otros? Qué bueno que en este momento puedas decir, Dios, realmente yo te necesito. Necesito que me transformes adentro. Necesito que me ayudes a ser un hombre, una mujer fuerte por dentro. Fuerte porque tomo el valor de amar a Dios y obedecer a Dios. Que la experiencia de Saúl no sea tu experiencia. Que tu experiencia sea la de un hombre o una mujer que reconoce sus errores, reconoce sus pecados, pide perdón, suelta, deja el pecado y comienza una nueva vida. Que vivamos de tal manera que Dios se alegre con nuestra vida, porque cuando Dios se alegra con nuestra vida es de inspiración para otros. A lo mejor sos un padre de familia. ¿Qué modelo estás marcando en la vida de tus hijos? A lo mejor sos una mamá. ¿Qué modelo estás marcando? Como padres, ¿qué modelo están marcando en la vida de sus hijos? Como hijos, ¿qué están aportando en sus hogares? Como ciudadano, ¿cuál es tu aporte? A lo mejor te quejas mucho de las autoridades, pero ¿cuál es tu aporte? Que nuestro aporte sea el de hombres y mujeres íntegros, que aman a Dios, que obedecen a Dios, que reconocen sus pecados, que piden perdón y que dan un nuevo rumbo a sus vidas con la ayuda de Dios. Te invito a hacer una sencilla oración, decir, Dios, perdona mis pecados, reconozco mis pecados, no le eches la culpa a otro, reconozco mis pecados, te pido que me perdones, quiero comenzar una vida nueva. Gracias, gracias por perdonarme, ayúdame ahora a vivir una vida nueva. Quiero animarte a tomar una Biblia, a leer la Biblia, la palabra de Dios, pues la Biblia es alimento, es pan que nos enseña. La Biblia es como luz que ilumina nuestro camino para que no tropecemos. Lee la Biblia, congrégate en algún lugar, en una iglesia donde te enseñen a amar y a obedecer a Dios. Recuerda, los que confían en Jesús jamás serán avergonzados. Y te animo a que te inscribas en mi canal y animes a otros a que también lo hagan. Dios te bendiga.